El expositor de hoy va a hablar sobre pisos 3D, que viene a ser el ingeniero Patricio Artieda de Ecuador. Es un ingeniero graduado en la Universidad de San Francisco de Quito, 25 años manejando químicos para la construcción. Tiene especialización en polímeros en Estados Unidos con empresas como Co-Polymers, Extreme Polishing Systems, Clorox, Mapei, Aramco, Load Products, entre otros, ¿no? Laticrete es uno de ellos también que él maneja, ¿no? Ha estado con entrenamientos de ellos. Servicio para Dowell Schlumberger, asesor técnico para SICA ecuatoriana de SICA ecuatoriana, 10 años estuvo con SICA. Tengo entendido que tenemos también en el seminario, escuchándolo, muy interesado en escucharlo. Él entrenó a aplicadores en Colombia, Perú, Nueva York, capacita permanentemente ingenieros, arquitectos y profesionales en la construcción en la tecnología de reparaciones de concreto. Aplica aplicaciones técnicas para la construcción desde 1999 hasta la presente fecha. Tuve la gran oportunidad de conocer al ingeniero muy experiente, bastante conocimiento de campo, bastante conocimiento teórico, y qué decir de lo que viene a ser el uso de productos. Estoy más que seguro que va a ser muy provechoso el seminario el día de hoy para todos. Entonces, la secuencia del seminario va a ser el expositor, que sería el ingeniero, Patricio, realizando su exposición, y en decorrer de la exposición, en el chat, ustedes pueden hacer sus preguntas, que al final el ingeniero estará respondiendo todas ellas. Si pueden todos desconectar su audífono y desconectar sus videos, sería muy productivo, porque así no tendríamos interferencias ni caída de la señal para algunos de los participantes. Ok, Patricio, muchas gracias por tu tiempo y es todo con usted en la exposición a partir de este momento. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Openbeard y por intermedio a ti. Realmente es un placer poder participar en este seminario. Quiero agradecer a todos los presentes por tomarse y dedicarnos este tiempo. Vamos a hacer una charla muy sustenta a normas. Vamos a ver proyectos. A medida que se vaya desarrollando la charla, pues pueden ir anotando sus preguntas y al final ir respondiendo una a una. Ok, Aplica es una empresa que nace en el año 99 en Ecuador, en Quito. Tenemos nuestra matriz y lo que hacemos básicamente es traer tecnología de primer mundo. La traemos desde países como Estados Unidos, como Italia, como España, y las adaptamos a nuestra idiosincrasia, a nuestros países. Sí, llevamos haciendo ya más de 10 años este tema con alianzas, con empresas importantes que nos dan sus respaldos, nos dan su capacitación, su formación, y muchas veces hemos tenido el agrado de compartir con otros países. Y hoy pues queremos compartir con ustedes estos temas que están de moda, que son los famosos pisos 3D. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Definir qué es un piso 3D. Haremos referencia a las normas AENOR, las BSI del Reino Unido y también la FERFA. Hablaremos de normativas, hablaremos y al finalizar la charla vamos a ver dos proyectos instalados desde cero para que ustedes tengan una idea clara de cómo se ejecutan estos. Los pisos 3D es básicamente convertir no solamente pisos, ¿sí? Ahora se están convirtiendo paredes, escaleras, ¿sí? En un paraíso. Realmente cuando uno mira el acabado final, se vuelve algo alucinante, algo que uno lo y pues le gusta, sí, le gusta, a los clientes les encanta ver este tipo de acabados. ¿Qué es un piso 3D?
3D no es más que instalar una imagen que puede ser bidimensional o tridimensional sobre una superficie de concreto, ¿sí? En este caso, utilizando resinas sintéticas poliméricas. Normalmente las resinas que se utilizan o que utilizamos son las resinas de epoxis. Epoxis tienen ya muchos años de haber sido creadas y se les ha utilizado inicialmente en la industria, ¿sí? Para dar concreto cualidades que él no tiene. Y sin embargo, ahora nosotros hemos tomado estas resinas y les hemos dado colores, les hemos dado formas, les hemos dado imágenes y las hemos podido llevar hacia el campo de la edificación y la vivienda. Para lograr esto, el fundamental es tener una imagen, ¿sí? Que los especialistas hablan de alta resolución, ¿sí? Que tenga 400 dpi o una imagen con 240 píxeles. Sobre los 240 píxeles es una imagen apta para poderla instalar en de un piso en un área grande. ¿Por qué? Básicamente porque el momento que uno la manda a plotear, ¿sí? Esta no debe pixelarse. El momento que ella se pierde a perder su encanto. Cuando estas imágenes han sido correctamente instaladas, ya las vamos a ver el procedimiento, los detalles en donde hay que tomar cuidado, ¿sí? Genera una foto realista para el espectador. La imagen no tiene límites, es cuestión de gustos. En el mercado existen empresas a vender estas imágenes, ¿sí? O uno las puede bajar, o lo que nosotros estamos haciendo, ya van a ver ustedes, fotografías con drones, fotografías de calidad, que las vamos a la idiosincrasia de nuestros países. En definitiva, cualquier imagen puede ser instalada como un piso 3D, siempre y cuando se respeten ángulos de iluminación. Existen compañías en el mercado que tienen imágenes propias, es decir, ellos venden sus imágenes y el servicio de instalación. Sin embargo, pueden acoplar las imágenes que el cliente provea, siempre y cuando cumplan con la expectativa hablado al inicio, que sean de alta resolución. Este es el primer piso 3D que nosotros instalamos aquí en nuestro país. Ver si estamos en la mitad del mundo. Si ustedes llegan hasta la capital, pueden trasladarse a 20 minutos, está la mitad del mundo. En la ciudad mitad del mundo tenemos el museo conocido como la Ruta del Cacao. Este museo tiene como piso imagen del Ecuador con las zonas cacaoteras del país. Esto dio un amplísimo performance para nuestros visitantes que conozcan esa zona, y ahí tenemos, miren, un gringo, ¿sí? Subido sobre la imagen, identificando cuáles son las zonas cacaoteras del país. Vamos a ver al final de la charla este proyecto, cómo lo hicimos, el paso a paso de esta instalación. Como les decía, no solamente podemos montar las imágenes en los pisos, las podemos montar en las paredes. Como les decía, hay infinidad de imágenes, ¿sí? Pero acá en nuestro país arrancamos haciendo este concepto que pegó muy bien en países desarrollados como en Estados Unidos, en Europa, se lo maneja todo el tiempo. Instalar los logos empresariales de las instituciones e incluso del mismo ejército, de los centros comerciales sobre los pisos. En este caso, los colegios, universidades tienen ese performance o les gusta instalar sus logos en las áreas deportivas. Aquí tenemos un colegio en donde se pidió que se instale el logo de la institución y fue uno de los primeros también que instalamos. Y bueno, y luego infinito, ¿no? Acá me llamó la atención esta imagen 3D de unos delfines, en este caso sobre unas escaleras, y están a la intemperie. Esto también se puede lograr utilizando resinas
que sean compatibles o que soporten el ataque de los rayos UV del sol. Este es otro proyecto que les quería compartir. Este es la entrada al zoológico de Quito. Estaba pidiendo montar al ingreso una imagen, algo llamativo, y nuestro diseño presentó este proyecto en el cual montábamos el logo del zoológico de Quito en el piso y patitas de los animales, de todos los animales que tienen en el zoológico. Fue un proyecto también interesante. Proyectos como estos, en donde las habitaciones de los niños, a cuales les gusta muchísimo las superhéroes, también se las puede ejecutar, se las puede montar, ¿sí? Utilizando el mismo concepto. Y ahora también el tema de las escaleras, ¿sí? Montar las imágenes en las contrahuellas de las escaleras. Ahora también hay una tendencia para ejecutar esto. Y personalmente es lo que más me llama la atención y por lo que nosotros nos hemos ido, es plasmar fotografías de imágenes que se encuentran en el mundo, de proyectos arquitectónicos, de imágenes importantes, ¿sí? Fotografiarlas de cierta altura y montarlas sobre el piso. También está muy de moda, hicimos un proyecto de estos, ya les voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Bueno, aplica, tiene un nivel de asistencia técnica alto para todos sus clientes, ¿sí? Damos capacitación y guiamos en las fases del proyecto para que él tenga éxito. Todos los sistemas, absolutamente, van acompañados de una garantía, ¿sí? De tal forma que el cliente final sienta un respaldo de inversión. Para eso utilizamos resinas fabricadas con normas internacionales, fabricadas en países de primer mundo, y eso hace una amplia expectativa, un extraordinario periodo de vida útil. Ok, vamos entonces ahora a hacer referencia las normas, ¿sí? Es importante que nosotros desde el momento de instalar este tipo de pisos, existe normativa en la cual debemos basarnos para poder tener éxito en la instalación. Y traer a colación 3 de estas normas, son normas europeas, las normas UNE EN, o conocidas anteriormente como AENOR, la 13804-2 y la 13318, ¿sí? En donde hay amplia cobertura sobre pastas autonivelantes, suelos sin costuras. Se puede profundizar con estas normas, ¿sí? La instalación de estos pisos. Vamos de estas normas he traído algunas cosas que me parecen que ustedes ahora la pueden aprender para luego instalar en su proyecto. Y bueno, miren, es una de las más importantes. Esta norma viene de la BSI, es un organismo nacional de normalización del Reino Unido, ¿sí? En donde primero que hacen es clasificar a los pisos. ¿Y cómo? Básicamente por el espesor que ellos tengan. Y aquí tenemos pisos clasificados de trabajo ligero, trabajo medio, trabajo pesado y trabajo muy pesado. ¿Cuáles son los pisos clasificados de trabajo ligero? Aquellos que van desde 150 micras hasta 300 micras están dentro de este rango, ¿sí? Los que son de trabajo, ¿sí? Ya mayor espesor y van desde las 300 micras hasta los 2 milímetros.
Pisos de trabajo pesado ya tenemos con espesores desde 2 hasta 4 milímetros. Y los trabajos very heavy duty, los extremadamente, pues ya son pisos que sobrepasan sobre los 4 milímetros, sobre los 6 milímetros, ¿sí? Son pisos destinados a este tipo de uso. ¿En qué incide el espesor que nosotros coloquemos de resina en un piso? Básicamente, cuando a este piso lo sometemos a una carga mecánica, si en un piso de 1 milímetro transmite el 70% de la carga hacia el concreto, ¿sí? Y en un piso de 4 milímetros, ¿sí? Un piso fuerte ya de resina, ¿sí? La carga que él hacia el concreto es de 100%. Estas son las herramientas que medir los espesores de capa. Estas son las ideales, sobre todo cuando uno está instalando en obra, es importante tener estos equipos porque con ellos usted puede controlar la cantidad de resina que está colocando y garantizar el espesor, ¿sí?, de la finalizar el proyecto. Es importante señalar que estas galgas funcionan para resinas que sean 100% sólidos. ¿Sí? Anterior, mi compañero de Florac explicó claramente las ventajas o las características de una resina 100% sólidos, y aquí lo que estamos haciendo es cómo medimos ese espesor. En la parte derecha tenemos una galga seteada de 6 milímetros, de 3 y 6 milímetros. ¿Sí? Estas son herramientas que debe utilizar el momento de la instalación de estos recubrimientos. ¿Cómo se las utiliza? Pues es muy sencillo. El momento que se ha extendido la capa de resina, pues simplemente se baja la galga, ¿sí?, se introduce en la resina y la parte que, ¿sí?, estas cerchas que ustedes ven aquí, marca o topa con la resina, indica qué espesor está usted colocando sobre el. Fíjese en este cuadro. Este es otro de los que me llaman mucho la atención y les quería compartir. Este es un cuadro que lo sacó la FERFA. La FERFA es la Asociación de Fabricantes de Resinas del Reino Unido. Esta asociación aglomeró tanto fabricantes como instaladores, ¿sí?, y gente que está metida en el mundo de las resinas poliméricas. Ellos dicen que existe una relación directa entre el espesor, la durabilidad y el precio. Y fíjense en lo que hacen. Con la misma clasificación del piso, ¿sí?, dependiendo del espesor, le indica a usted aquí, ¿sí?, de espesor que usted coloque, cuánto tiempo es su vida útil. Por ejemplo, un piso, ¿sí?, de 0.3 milímetros de espesor, trabajo ligero, va a tener una durabilidad de 2 a 4 años, ¿sí? Pero si yo quiero ya un trabajo medio, un trabajo pesado, fíjense que en trabajo, ¿sí?, arranca desde desde los 0.1 milímetro. Si usted va a poner una resina epóxica con un espesor de 0.1 milímetro, no va a durar, ¿sí? Mientras que si va subiendo el espesor, aquí le dice cuánto tiempo le va a durar. Miren, ya si pongo 0.15 de espesor, ya puede durar de 1 a 2 años. Si pongo, ya puedo ir de 5 a 7 años. Este cuadro le permite a usted indicarle a su consumidor final, al cliente final, el espesor que debe colocar, ¿sí?, dependiendo el número de años que él necesite que el material dure. ¿Sí? Aquí no
de ponerle 0.1 milímetros, decirle va a durar 12 años bajo condiciones de trabajo muy pesado. Eso no es así, eso es un engaño, ¿sí? Recuerden que en nuestros países se maneja mucho el tema del costo y el costo influye, ¿no? Al finalizar la negociación, todo el mundo quiere poner espesores muy bajos y que tengan una expectativa de vida muy alta. Eso no hay. ¿Sí? Esta tabla nos indica claramente, depende de usted le coloque, cuánto tiempo le va a durar el revestimiento. Bueno, igualmente es importante topar este tema, porque si bien es cierto el espesor y la calidad de la resina son fundamentales para estos revestimientos, los expertos hablan también que el 90% del éxito de estos sistemas en la preparación de la superficie. Y uno se pregunta, ¿por qué yo debo preparar el soporte? Y la razón fundamental, aquí les he puesto 4 que me llaman la atención. La primera es básicamente para eliminar partes sueltas, polvos, grasas, ceras, todos aquellos elementos que estén mal adheridos a la capa superficial del concreto. ¿Sí? Curadores químicos, todos esos son elementos nocivos para la adherencia de estos revestimientos. También preparamos superficie para crear una superficie de poro abierto, ¿sí? O texturada. Esto es importante porque recuerden que estas resinas, el momento que las soltamos en el piso, buscan el poro, se meten en él y se agarran, ¿sí? Para que pueda ingresar o para que pueda sostener ahí. Si el poro no está abierto, ¿sí? Estas resinas pueden fallar, ¿sí? Pueden llegar a no adherirse correctamente. Y aquí les puse esto de la prueba de la gota de agua. Muchos de los fabricantes de resinas hablan sobre esta prueba. Es algo muy sencillo, ¿sí? Que uno lo puede hacer en campo. Es una prueba para saber si el concreto está con el poro abierto, está o tiene los poros tapados, está contaminado de grasa. Yo lo utilizo muchísimo, sobre todo cuando voy a hacer un revestimiento en áreas de gasolineras, en áreas de mecánicas, pues sprayamos agua de la superficie y observamos si la gota de agua, ¿sí? Se pierde, se absorbe rápidamente en el concreto o no le permite ingresar en el concreto. Si usted ve que esa gota de agua no permite ingresar en el concreto, significa que el concreto está contaminado o cerrado. Entonces hay que abrirlo. Miren, fíjese en esta, reducir el consumo gracias a la rugosidad. Es importante que nosotros preparemos la superficie, ¿sí? Para eliminar la rugosidad. El momento que eliminamos la rugosidad, ¿sí? El consumo de la resina baja, ¿sí? Porque queremos cubrir imperfecciones con resina y vamos a tener consumos altos. Eso va a incidir en el costo del revestimiento. Y finalmente, antes de instalar este tipo de pisos, es importante controlar la humedad. Definitivamente estas resinas no son compatibles con el agua, no se llevan bien con ella. ¿Sí? Si usted instala un piso sobre una superficie, va a tener fracasos, él va a desprenderse y los expertos hablan que se hagan pruebas de las NBT, es decir, la humedad capilar, ¿sí? Se las mide con la prueba del cloruro, hay elementos electrónicos también con los cuales podemos medir, pero en campo, ¿sí? Lo que yo hago es un ensayo muy sencillo que está aprobado por la ASTM, la D463, habla
hacer en campo para determinar si la losa o el concreto tiene humedad o no. No le va a dar un valor, pero sí le va a dar la idea clara a húmeda. ¿En qué consiste esto? Básicamente en colocar un film de plástico, ¿sí? Colocado con una cinta, una cinta masking de estas transparentes, ¿sí? Se las coloca alrededor y se les deja por 48 horas. 48 horas usted viene, la levanta, ¿sí? Y observa si debajo del plástico usted observa agua, gotas de agua, el concreto está húmedo y usted no puede instalar un revestimiento de resina polimérica, ¿sí? Y tiene ya que hacer mediciones a ver en qué rango de humedad está el concreto. Fíjese, ¿qué es lo que pasa si yo no tomo en cuenta estas recomendaciones? ¿Qué le va a pasar a este tipo de pisos? ¿Sí? Básicamente, en el lado izquierdo les coloqué una fotografía en donde decidieron aplicar el producto sobre una losa de concreto completamente allanada, porosidad, ¿sí? Y fíjense en lo que pasó. Aquí se pueden ver el desprendimiento, la superficie de concreto está lisa, ¿sí? Lo que indica que no hubo el poro abierto para que la resina ingresa y se ancle al concreto, ¿sí? Esto suceder si nosotros no preparamos superficies, si no le ponemos cuidado a esto y los revestimientos van a terminar desprendiéndose. De hecho, les puse una fotografía en donde pueden observar que una resina tiene unos ampollamientos osmóticos, ¿sí? Unas burbujas que empiezan, ¿sí? Si usted revienta estas burbujas, en el interior va a mirar agua, va a salir agua, ¿sí? Esto se da por haber la prueba anterior, lo que les hablaba, verificar que el concreto esté completamente seco antes de instalar estos revestimientos. Ok, ¿cuál es el sistema más adecuado para preparar superficie? Esto lo profundizaron en el webinar anterior. Blastrack hizo una exposición completa de estas máquinas, ¿sí? Las más adecuadas. Yo me un cuadro, un resumen, ¿sí? Para que ustedes miren cuál máquina es la adecuada para preparar superficie dependiendo de lo que usted tenga. Mire, hay gente que dice, no, yo solamente voy a lijar el piso. Ah, ok, voy a lijar el piso, pero al lijarlo yo solamente puedo poner impregnación de hasta 0.3 milímetros de espesor. Si yo lijo y quiero poner revestimientos de mayor espesor, usted va a tener un fracaso. Entonces aquí le indica, miren, y si usted analiza los mejores métodos para preparar superficie, son el rectificado por diamante, el granallado y pero la corona de oro se lleva el granallado. Observen que este es un método ideal para instalar revestimientos desde. ¿Por qué no se recomienda un granallado? ¿Por qué no se recomienda un granallado para impregnación? Pues básicamente porque al hacerlo, pues el de la granalla, sí, no va de la granalla, sí, no va a perderse, va a aparecer en el acabado final del piso. Y esto es algo también que se deben llevar. Los requisitos mínimos del soporte, es decir, los requisitos que debe cumplir el concreto para que yo pueda instalar este tipo de piso. Primera, la resistencia a la compresión. Y este es un dato que es, se puede decir, relativamente fácil de conseguir. Normalmente las industrias lo tienen, los concretos esta información. ¿Sí? Se recomienda que la resistencia sea mínimo 250 kilos por centímetro cuadrado y la flexión mínima 12 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí?
Los expertos hablan que los concretos, ¿sí? Que los concretos, que hay un directo entre la resistencia a la compresión y la flexión. ¿Sí? Normalmente el 10% de la resistencia a la compresión es la resistencia a la flexión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un concreto de 250 kilos, pues automáticamente yo puedo pensar que este tiene una resistencia a la flexión de 25. Otro de los temas que hay que tomar en cuenta es que la superficie esté limpia y libre de grasa. En la grasa también, al igual que el agua, es un veneno para estos revestimientos porque no le va a permitir una correcta adherencia. Entonces, si usted tiene que hayan sido sometidos, concretos que hayan sido sometidos a grasas, aceites, diésel, gasolina, líquido de frenos, ¿sí? Usted limpiar, no solamente preparar mecánicamente, sino limpiar con un químico esa grasa de tal forma que el poro esté abierto, ¿no es cierto? Y esa contaminación. La humedad, señores, ya si determinamos que el concreto está húmedo, queremos saber cuánto de humedad soporta eh, para poder instalar estos pisos, pues la humedad debe ser menor al 4%. ¿Sí? Si su concreto tiene una humedad menor al 4%, es para recibir estos revestimientos. Ya hablamos de esto, ligeramente áspera y absorbente. Y esto es otro tema. Miren, la planeidad y las pendientes deben previamente definir. ¿Sí? No intentemos, ¿sí? No intenten, por favor, dar caídas o dar pendientes con las resinas. Primero que estas resinas, las que están diseñadas para instalarse sobre pisos, son totalmente autonivelantes, es decir, ellas al regar a nivelar solas, ¿sí? Y van a tomar la forma del sustrato, entonces no les va a dar las pendientes, ¿ok? Y también la planeidad ya debe ser definida por el concreto. En conclusión, señores, las normativas ayudan a facilitar a los clientes, a nosotros los aplicadores y a los usuarios finales la elección del producto cuyo desempeño mejor se adapte a sus necesidades. ¿Sí? Utilicen esta normativa, pueden mirarla, ¿sí? la van a tener en el webinar, la pueden revisar, la pueden mirar, hay mucha información al respecto. Con eso usted ya puede darle una idea clara a su cliente final de la durabilidad en función del espesor. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces, ya después de que vimos la normativa, vamos a hablar de los proyectos instalados. Este es uno de los acá en nuestro país. Esta iglesia es la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, instalado en Quito, ¿sí? ¿Qué hicimos? Básicamente fuimos a esta iglesia, hicimos volar un dron, ¿sí? Un dron que fotografió la iglesia desde ¿sí? Tomamos las fotografías, ¿sí? Y luego las mandamos a plotear, ¿sí? La base sobre la que se debe no es un vinil común o corriente. Recuerden, el vinil no tiene afinidad con las resinas de epoxi. El material sobre el que se debe plotear estas imágenes se llama Derflex, ¿sí? Es una especie de tela de poro abierto que permite que el momento la resina pase por estos poros de la tela y ancle la imagen al concreto. Este es otro de los trabajos que ha dado mucha imagen acá en nuestro país, es montar los logos institucionales. Este es otro colegio, este es un colegio internacional, ¿sí? En donde pidieron que se monte la imagen o el logo del colegio en este coliseo, pues iban a tener una... como es un colegio internacional de varias sedes, venían de todo el mundo a jugar un intercolegial. Esto es nuestro showroom de capacitación.
capacitación, una imagen, ¿sí? Instalada en el piso. Nuestro showroom, el local de venta, aquí tenemos ya imágenes de tenemos imágenes de conchas, ¿sí? Que juegan en el piso. Y claro, queríamos mostrar todos los tipos de pisos. Aquí tenemos los metálicos, acá tenemos los flake, ¿sí? Acá tenemos los brillantes, ¿sí? Pisos que se pueden instalar. Es nuestro showroom, nuestra tienda, a donde llegan todos nuestros clientes y pueden observar los pisos. Ok, vamos entonces a mirar proyectos que hemos ejecutado en nuestro, les he preparado dos proyectos con los cuales ustedes pueden, con los cuales vamos a mirar, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Aquí tenemos, no sé si lo están mirando. Perfecto, ahí está. Miren, este es un piso, es un piso muy antiguo, es una casa que aproximadamente tiene entre 35 años de antigüedad y tenía colocado un piso de madera, de duela de madera, ¿sí? Esta es nuestra sala de capacitación. Pues nosotros decidimos montar los pisos que nosotros fabricamos y al levantar la madera nos encontramos con estas durmientes. Es un sistema de que se utilizaba, era colocar durmientes de madera de eucalipto con morteros cementicios, ¿sí? Sobre eso estaba. Dicen que aquí tienen estas aberturas para que respire la madera y no se tuerza, ¿sí? Retirarla todo, teníamos que retirarla para poder mirar qué teníamos abajo. Abajo teníamos un concreto, yo entiendo que pobre, no era un concreto, imagínense, hace 30, 35 años, terminado rudimentario, no estaba alisado, y decidimos retirarlo todo. Luego que lo retiramos, utilizamos esta máquina. Esta máquina es una grinder que tiene unas muelas que giran, ¿sí? Y van desbastando el concreto uniformemente, le van quitando partes altas, bajas. Fíjense en esta área en donde tenemos olas, oleajes del concreto, ¿sí? Y la estamos sometiendo, la estamos desbastando con esta máquina para que pueda quedar lo más uniforme posible. Hacer esto, uno no consigue una superficie apta para recibir este revestimiento. Sí, fíjense que a pesar de haber pasado la máquina, había partes muy protuberantes, muy profundas, arreglarse. Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos pasarle niveles y optar por un mortero cementicio, un mortero que se sitio, ¿sí? Y decidimos colocarlo. La ventaja de estos morteros son que secan rápidamente y necesitan de una mano de obra mínima. Si no, no necesito una cuadrilla de obreros o de expertos que me estén nivelando el piso, es batirlo, regarlo y con una liana plana extenderlo para que el nivel que nosotros necesitamos. Ahí está ya el piso completamente instalado y nivelado, apto para recibir el revestimiento que queremos. Estos morteros necesitan también, al ser morteros de altas prestaciones, de poro cerrado, necesitan que se les dé preparación de superficie. Entonces, con la misma grinder procedimos a darle una preparación, es decir, abrirle el poro para que reciba la resina. El diseño, nuestro diseño nos mandó ya la imagen, los detalles del piso. Decidimos montarlo en color negro, que es un color corporativo de la compañía. Estamos dándole el primer, la imprimación.
tintada, es decir, ya con un tinte en color negro. Ahí está ya el piso completamente instalado. Es un piso ya imprimado, ¿sí? Y luego colocar la base, ¿sí? En un epoxi brillante, ¿sí? En color negro. Y decidimos montar los diferentes tipos de pisos que instalamos. Aquí pueden ver pisos flake, aquí instalamos arenados, acá instalamos brillantes para discotecas, ¿sí? Y en el que nos queda por restante estamos colocando una muestra de pisos metálicos. Este es otro concepto que está pegando durísimo en el mundo, ¿sí? Que lo vamos a ver detenidamente. Y acá pusimos también un 3D. Ahí están todos los pisos que fabricamos, ¿sí? El logo de nuestra compañía. Finalmente, sí, decidimos esparcirle unos chips brillantes para que juegue de que se oscurezca la sala y protegerlo con un uretano esferas de vidrio para evitar el crack o el rayado. Estos pisos instalados en esta forma tienen una vida útil sobre los 20 años. Nuestras gradas de acceso hacia la habitación, aquí decidimos colocar pisos flake. Y ahí está, completamente lista, terminado, ¿sí? Listo para nuestros clientes, a nuestros instaladores, a nuestros... Aquí hacemos cursos de formación, traemos ingenieros, arquitectos, profesionales de la construcción, en donde damos capacitaciones permanentes de esta tecnología. Ok, ese fue el piso de la compañía. Veamos este piso, vamos a mirarlo. Aquí está, esta es la ruta del cacao, la tenía al final. Ok, vamos a ver cómo hicimos la ruta del cacao. ¿Sí? El primer piso ya debe tener aproximadamente entre 6 a 7 años, debe estar llegando. Si ustedes algún momento llegan hasta nuestro país, hasta la capital, lo van a poder ver. ¿Sí? Sí. Este fue el piso inicial, como nos lo entregaron. Es un piso rústico. Aquí nos encontramos fisuras, huecos. Es un concreto, yo digo, mal terminado, ¿sí? No era un concreto allanado o apto para recibir este tipo de piso. Teníamos en el medio también unos tomacorrientes, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue ¿sí? Procedimos a colocarlo un skim coat, un mortero para que nivele o corrija todos esos detalles, ¿sí? Y lo deje completamente liso. Lo que habíamos hablado en la presentación, ¿sí? La rugosidad, ¿sí? Debe eliminarse para que pueda recibir este tipo de materiales. Y aquí lo estamos imprimando. En este caso, decidimos utilizar un imprimante barrera de vapor. ¿Sí? El área donde está este piso es un área considerada con humedad ascensión capilar, está en la mitad del mundo, entonces decidimos colocarlo una barrera de vapor para estar seguros que él no va a sufrir daños o desperfectos por ampollamientos MOS. ¿Sí? Ahí estamos imprimándolo y ahí está completamente imprimado, ¿sí? Listo para recibir el revestimiento. Aquí está la imagen, es una imagen material Derflex, ¿sí? La abrimos inicialmente para setearlo, ¿sí? En este material se recomienda que llegue un día al sitio de trabajo y usted la abra y la deje una noche entera acoplándose al sustrato.
¿sí? Ahí está, miren, está abierta, ¿sí? Todavía no pegada, le estamos seteando, mirando las distancias entre los filos que queden exactamente a la misma distancia. Aquí tenemos ya la instalación, miren, la vamos colocando una capa de resina de epoxi en el fondo, ¿sí? Vamos abriendo la imagen y vamos colocando, ¿sí? La vamos estirando, eliminando burbujas, ¿sí? Eso es un trabajo que hay que hacerlo detenidamente, despacio, ¿sí? Esto tiene que irse todo burbujas, ¿sí? Luego de que ya está instalado, seteado, el mapa está ya completamente sin burbujas, sin nada, ¿sí? Procedemos a darle la capa, ¿sí? La capa siguiente, esto es un saco, la imagen queda embebida entre dos capas de resina cristal. Ahí le estamos dando normalmente con una resina y con unas lianas dentadas. Pasamos los rodillos estos de picles, de púas, para evitar las burbujas, ¿no? Está ya el logo completamente terminado, ¿sí? Es recomendable que esto se deje secar. Para el tráfico peatonal es de un día a otro, o de mediano, 3 días, y pesado, tráfico pesado, 7 días. Hay que dejarlo secar a este revestimiento. Ningún problema. Ok, esa es la presentación que les tenía hoy. Podemos revisar preguntas del público. Claro, perfecto. Gracias, Patricio, por la muy interesante. Vamos a comenzar con las preguntas del público que tenemos. Algo se me escapaba. Vamos. ¿Me permites unos segundos antes de las preguntas? Les tenía una sorpresa. Permítame un segundo, ¿sí? Ya. Ok. Ok. Antes de dar paso a las preguntas, quería compartirles también este tema que está muy, también lo estamos desarrollando. Estos pisos se los conoce como porcelanato líquido, ¿sí? Y son pisos que se los con las mismas resinas, pero con pigmentos metálicos. ¿Sí? Estos pisos también están llegando muy profundo al mercado, ¿sí? Y hemos hecho una alianza estratégica entre Aplica y Ovenberg para llevarlo hasta Bolivia, ¿sí? Hacer un curso práctico en donde van ustedes a poder aprender a instalarlo, ¿sí? De paso a paso lo vamos a instalar juntos, ¿sí? Y quería darles esa sorpresa, invitarlos a que se inscriban. Jackson va a abrir las invitaciones, ¿sí? Lo vamos a Bolivia, esperemos que termine esta pandemia que nos tiene confinados, pero apenas podamos reunirnos, pues hay un compromiso de viajar hasta Bolivia y poder desarrollar estos pisos que hoy están dando están llamando mucho la atención. Aquí les preparé, si lo podemos mirar. Ya se me confirma si lo están mirando. Miren, es una base negra, ¿sí? Con squeegees especiales, se los extiende, y
con resinas y coloraciones, en este caso negras. Al jugar con el rodillo, ustedes van a obtener imágenes tridimensionales, van a tener acabados impresionantes. Estos conceptos están pegando muy bien. Y si seguimos las pautas, si seguimos los lineamientos que igualmente nuestros proveedores, los fabricantes de las resinas, hablan de una expectativa de vida de estos pisos sobre los 20 años. Fíjense que estos pisos no llevan juntas, no llevan estas famosas uniones que lo que hacen es convertir las áreas o los pisos con altísima contaminación. No sé si se han puesto algún momento a limpiar ustedes las juntas, pero es complicado. Tenemos que meter químicos que son a veces agresivos. ¿Sí? Estos pisos son cero juntas, completamente antimicrobianos, no proliferación de virus, sencillos de limpiar, si no necesitan más que un jabón neutro, ¿sí? Y agua para su limpieza. Tienen un seminario como estos, vamos a desarrollar en Bolivia, así que les invito a que se inscriban, ¿sí? Y puedan participar del mismo. Bueno, no me terminé, lo dejamos allá. Porque... Ok, es importante también señalar que Ovenbeard en Bolivia tiene ya las recetarios, así que si están interesados en comprarlas, en aprender la técnica de instalación, pues están listos. Ovenbeard está a atender todas sus necesidades. Chatse. Perfecto. Ok, sí. Correcto. El ingeniero Patricio, tenemos todos los sistemas o los de asepsia disponibles en el medio. Son de origen americano. Ok, entonces también, como también menciona Patricio, sí, vamos a realizar ese seminario teórico práctico aquí en Bolivia con Patricio aquí presente. Solamente levantar la cuarentena, vamos a soltar las inscripciones en breve para que podamos tener personas y mover todo lo que viene a ser la infraestructura para poder realizar de la forma más cómoda y práctica posible. Entonces, Patricio, gracias por tu exposición. Muy las preguntas que tenemos, varias preguntas. ¿Eh? Perfecto, vamos con las preguntas. Vamos a la pregunta. Entonces comenzamos con Julio. Buenas tardes. Consulta, ¿el piso de concreto tiene algún nivel de dureza requerida para aplicar este tipo de resina? Sí, a ver, como lo habíamos visto, la resistencia mínima que pide los expertos de la FERFA, la Asociación de Fabricantes de Resina, habla sobre concretos de 250 kilos por centímetro cuadrado. Es la resistencia mínima que debe tener un concreto para que reciba este tipo de revestimientos. Perfecto, sí, la resistencia 25 megapascales. ¿Y podrías hacer algún comentario respecto a la resistencia al arrancamiento, el pull-off? Sí, mira, el pull-off están pidiendo 21 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Como mínimo. Sin embargo, estuve revisando y los expertos hablan que la resistencia a la compresión y a la flexión van ligadas, ¿sí? Normalmente los concretos
tienen como resistencia a la flexión el 10% de su resistencia a la compresión. Entonces, si tienes un concreto de 2, se presume que su resistencia a la flexión es de 25 kilos por centímetro cuadrado, con lo cual estaría apto para recibir estos revestimientos. Excelente. Entonces, si hacemos los controles de humedad, vapor, preparación de superficie y el hormigón tiene una resistencia inferior a eso, el recubrimiento se va a desprender, ¿verdad? Lo ideal en estos casos es tener concretos de buena calidad, ¿sí? No arriesgarse en concretos malos, porque lo que vamos a lograr son desprendimientos y no vas a tener la perspectiva. Es mejor tener concretos buenos para que reciban estos revestimientos. Perfecto. Ok, vamos ahora con la pregunta, ¿por qué el nombre de pisos 3D? Básicamente el nombre de pisos 3D se llegó por imágenes que tú instalas, parecen vivas, ¿sí? Parecen que estás tú en el sitio exacto, si estás con delfines, si estás con olas, si estás... Básicamente las imágenes juegan un contraste con el ojo y tú puedes ver imágenes puras, nítidas, puedes ver imágenes que están en el... como tal. Sí, por eso se llaman 3D. Perfecto. Patricio Camacho pregunta, ¿con qué tipo de líquido sugiere limpiar las grasas de la superficie? Ok, mira, nosotros recomendamos desengrasantes biodegradables. Si nosotros traemos acá al país uno que lo conocemos con el que son enzimas que se actúan en presencia del agua y de la grasa, penetran o se mueven con el agua, si ingresan a las fisuras y se van comiendo la grasa. Ellos eliminan la grasa y degluten en dióxido de carbono cuando ya no existe grasa y desaparece. Esos son los ideales para eliminar la grasa. Recuerden que en las estaciones de combustible, en las mecánicas, pues se utiliza mucho este diésel, la gasolina, y esos son solventes que penetran profundamente en el concreto. Perfecto. Ariel pregunta, buenas tardes, ingeniero, tiene una secuencia de preguntas. Bueno, la primera pregunta, las imágenes que se tienen que tener previa autorización de los autores, por ejemplo, a descargar una imagen del internet, pregunta. Ya mira, normalmente las imágenes que tú encuentras en las mejores imágenes están obviamente con derechos de autor. Tú no puedes cogerlas y llevarlas a una impresión, ¿sí? Porque no son tuyas. Donde te las venden, tú pagas y te las mandan esas imágenes, ¿ok? Sin embargo, mira, lo que nosotros hemos hecho es llevarlo, ¿sí? Hicimos volar drones y tomamos fotografías de sitios históricos, de sitios emblemáticos, nos ha funcionado muy bien y cuando tú y tomas una fotografía desde arriba, tienes una imagen 3D. Desde un punto de vista, no sé si alcanzaste a mirar la iglesia, tienes el 3D, se puede mirar, la iglesia está jugando en un 3D. Sin embargo, como te digo, hay mucha gente que le gusta mirar estas imágenes que están en el internet y que tú las puedes hacer, por supuesto. Perfecto. La siguiente pregunta, también de Ariel, pregunta, costo por unidad de área para al hábitat humano. Ya, en este caso no soy yo el indicado para dar costos, ya tú tendrás que mirar en Bolivia y determinar los costos, ¿no? Cierto, bueno, en realidad lo que yo puedo comentarles es que el costo varía mucho del tipo de sustrato y en la posición que va a localizar. No es lo mismo tener en la entrada de un hotel con la entrada de una casa o en la entrada de un showroom de exhibición de vehículos. Entonces podemos tener una imagen por metro cuadrado de $45 a $130. Depende mucho de la solicitación, requerimiento del lugar donde va a ser aplicado y obviamente el estado de la estructura del piso, exacto. Si el piso tiene sus problemas y hay que repararlo o hay que removerlo porque no cumple los requerimientos,
es más un costo adicional. Entonces, podemos variar de $45 a 130, 140 Como tú dólares. dices, Jansen, va a depender mucho del estado en el que te entreguen el piso. Si tienes un piso correcto, una buena resistencia, pues va a ser el costo menor a que si tienes que repararlo. Exactamente, ahí está la diferencia. ¿Cierto? La siguiente, la tercera pregunta también de Ariel. Una vez aplicado el piso 3D adecuadamente, ¿resiste humedad constante a largo plazo? Pregunta. Esa es la barrera de A humedad. ver, si tú identificaste el concreto que tiene humedad por ascensión capilar, es fundamental que utilices como primer un epoxi barrera de vapor. Y ese primer te va a sostener el empuje negativo que tiene el agua. Ahora, si tú hablas de humedad en el sentido de que lo vas a limpiar, lo vas a barrer, pues claro, las resinas epóxicas totalmente curadas, si tú lo sabes, y de hecho nosotros lo hemos instalado en piscinas, terminamos un proyecto en Galápagos para el Hotel Ícala, en donde montamos en el logo del hotel, o sea, él funciona. ¿Sí? Entonces, si tienes humedad por debajo del concreto, barrera de vapor. Cuando la resina está completamente fraguada, va a soportar humedad sin problema. Interesante pregunta, ¿no, Patricio? Esa pregunta es muy, muy importante, Sí. ¿no? Esta pregunta también de Ariel. Comportamiento ante climas cálidos, fríos en el tema de contracción y dilatación entre superficies. Ya, mira, básicamente yo vivo en la sierra, donde tenemos un clima templado, pero también tenemos la costa. Y entonces, ¿en qué el momento de la instalación básicamente en la celeridad que tienen los productos al momento de fraguar? Recuerda que las resinas, al combinar sus componentes, generan un proceso térmico, y si tienes un ambiente cálido, ese proceso puede ser apresurado, puede fraguar violentamente. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, de pronto ser más hábiles o tener más gente para poder instalarlo más rápido, diría yo, en la costa. Mientras que acá en la sierra, pues ya el tema es más, eh, eh, ¿qué te digo? Tranquilo. La resina que nosotros utilizamos la mezclamos y la soltamos en el piso, nos da tiempo para jugar sin ningún problema, permite agarrar esos efectos en los metálicos. Sí, va a depender mucho de la temperatura, es decir, de la localidad, de dónde estás instalando. Bueno, eso fue interesante desde el punto de vista personal. ¿Me escuchas, Patricio? A ver, no te escuché. Bueno, de dilatación ese fue el foco. Ahora, en la vida útil, ¿qué me puede comentar respecto a dilatación, contracción de ambos materiales, hormigón y la resina? Ya, mira. ¿Hay algún problema? Normalmente cuando a ti te entregan los concretos tienen juntas de control, tú sabes, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos es sellar esas juntas. Para eso disponemos de resinas, epoxis, semirrígidas. Estas son perfectas porque al quedar bajo resina epoxi, estas resinas absorben los movimientos y no permiten que el piso se fisure, que sería, entiendo, la consulta que este hombre está haciendo. Sin embargo, te puedo decir que las juntas de dilatación hay que respetarlas, ¿sí? Hay que respetarlas. Y las de control, sellarlas con te indico, nosotros lo hacemos acá así y no hemos tenido un piso fisurado, nos ha funcionado muy bien, no hemos tenido problemas al respecto. Excelente. Vale destacar que las juntas de control son aquellas que liberan tensión cuando el hormigón está endureciendo y se está retrayendo. Ya ocurre más. Y la dilatación, obviamente, si la bloqueamos su movimiento, vamos a tener dolor de cabeza. Perfecto. Perfecto, Patricia, en esa respuesta. Vamos a la siguiente. A ver, la quinta pregunta también, Dariel. Materiales que pueden causar daño por rasguño o abrasión.
Perfecto. Te cuento que esa es una de las razones que yo he visto fallas acá a la gente que instala estos pisos. La abrasión, daños en las resinas cuando tú no utilizas el sistema completo. ¿Sí? La gente, bueno, hay ciertos proveedores que creen que esos deben instalarse con un solo tipo de resina y esto no es así. ¿Sí? Esto es un sistema. ¿Sí? Como tú pudiste haber visto, va desde el primer, ¿sí? Intermedia y va el poliuretano de acabado. Nosotros lo instalamos al poliuretano con esferas de vidrio, ¿sí? De tal forma que estas absorben, de hecho el poliuretano absorbe muchísimo el rayado, pero las esferas es un heavy duty, ¿sí? Tú puedes tener muy difícilmente un rayado, ¿sí? Es muy difícil que llegues a rayar. Sin embargo, te puedo decir que en el caso de que ¿sí? Es fácil también repararlo. Si no tienes más que lijarlo y ponerle una capa de poliuretano con esferas de vidrio encima y el tema está solucionado. Si genera muy profundo, se puede decir. Perfecto. Buena respuesta. La sexta pregunta también de Ariel. ¿Existen compuestos químicos de desinfección utilizados en hogares con las que la resina puedan reaccionar negativamente? Esa es la pregunta. Sí, mira, nosotros recomendamos utilizar jabones de tipo neutro. ¿Ya? No utilices jabones que tengan cloro, no porque lo vayan a levantar al piso. A medida que los vayas utilizando, lo que pueden hacer es matearlo al piso. ¿Sí? Y hay gente que le gusta que esté como un vidrio todo el tiempo. Entonces, un jabón de neutro. Ahora, esto es un tema de gustos, ¿no? Mira, acá hay mucha gente que le gusta mate, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay resinas de poliuretano con las cuales se da gusto a los clientes. Sin embargo, estos pisos, la mayor parte de gente los quiere con un brillo impecable. Entonces, si quieres mantener ese brillo, debes utilizar jabones, ¿sí? Que no contengan cloro, porque el cloro puede matearlo con el tiempo, no inmediatamente, con el tiempo. La siguiente pregunta de Alberto Bejarano. Alberto Bejarano nos pregunta, si tengo una losa con humedad mayor a 4%, ¿cómo puedo disminuir la misma? Mira, nosotros ahora estamos promoviendo el tema de utilizar barreras de vapor, ¿sí? Pero mientras que en la etapa de diseño, cuando tú vas a fundir la losa, una barrera de vapor te puede estar costando $8, ¿sí? Cuando está dado, cuando fundiste el concreto, no pusiste una barrera de vapor por debajo del concreto, la resina epoxi, barrera de vapor, puede costar 2 y 5 veces más de prevenir. Entonces, lo que yo te recomiendo es siempre prevenir. Si vas a construir tu casa, ponle una barrera para que la humedad que tiene el suelo no ascienda, ¿sí? Hacia las paredes o traspase los pisos. Igual, eso te beneficia si este tipo de piso, sino un piso flotante o un piso de madera. Tú sabes que la humedad es un veneno para ese tipo de pisos. Perfecto. René Rodríguez, en caso de que se tenga que quitar, porque